En el corazón de Manhattan, una mujer llamada Elisa Cortez vivía una vida que nunca imaginó para sí misma. Una madre soltera que trabajaba como ama de llaves en el prestigioso Grand Regency Hotel no era ajena a la rutina diaria de limpiar el polvo, pasar la aspiradora y pulir las vidas de los demás. Pero Elisa tenía sueños más allá de las sábanas blancas y el latón pulido de las lujosas suites del hotel. Soñaba con darle a su hijo pequeño, Max, un futuro más brillante que el suyo. Max, su curioso y enérgico hijo de 9 años, a menudo se burlaba de ella por su trabajo diario. Pero Elisa sabía que su hijo la veía como su mundo. Ella era su roca, y aunque la vida era dura, Elisa se enorgullecía de su trabajo. Se veía a sí misma como algo más que una simple criada. Era una madre con una determinación inquebrantable. El Grand Regency era el lugar al que la élite de la ciudad acudía para escapar, darse un capricho y ser vista. Cada habitación era un lienzo de lujo y Elisa conocía cada centímetro de ella de memoria. Pero una tarde, mientras limpiaba la suite de un ático que pertenecía a un magnate de la moda de alto perfil, su vida dio un giro que no podía prever. Mientras inspeccionaba la suite, se encontró mirando fijamente un perchero con ropa de diseño que había dejado fuera el asistente del magnate de la moda. Con el ático vacío y su día casi terminado, Elisa no pudo resistir la tentación. Se probó un impresionante vestido de color crema, deslizándose hacia un mundo muy alejado de su vida diaria. Mientras miraba su reflejo, Elisa casi no reconoció a la mujer en el espejo. Por un momento, se permitió sentirse como la mujer en la que soñaba convertirse. Pero su ensoñación fue interrumpida abruptamente por un golpe en la puerta. Sorprendida, Elisa se cambió rápidamente y reanudó sus tareas, pero la emoción persistió. Lo que no sabía es que este acto impulsivo pronto desencadenaría una cadena de eventos que transformarían su vida. Al día siguiente, la rutina de Elisa fue interrumpida por un huésped que se había instalado en el ático del hotel. Su nombre era Jonathan Mercer, un empresario carismático e influyente que recientemente había sido noticia por sus ambiciosos proyectos filantrópicos. Conocido por su encanto relajado y su buena apariencia, Jonathan tenía una reputación que lo precedía. Pero Elisa solo lo conocía como el chico de la suite de la calle 29. Elisa apenas tuvo tiempo de procesar su mañana cuando la llamaron al ático para ayudar con un pedido especial. Con el corazón palpitante, llamó a la puerta y entró en la suite, solo para ser atendida por el propio Jonathan, vestido informalmente con jeans y una camisa, irradiando un encanto natural que inmediatamente la tomó por sorpresa. «Hola, ¿eres tú quien me salva de mi propio caos?», preguntó, con una cálida sonrisa. Elisa logró asentir cortésmente y sonreír, tratando de concentrarse en sus deberes. Jonathan había extraviado algunos papeles importantes y le pidieron que ayudara a localizarlos entre la maraña de sus pertenencias. Mientras trabajaban juntos, Elisa no pudo evitar notar lo diferente que era del tipo de huéspedes a los que solía atender. La trató con respeto, incluso le preguntó con indiferencia su opinión sobre la ciudad y sus lugares favoritos para explorar. A pesar de sus esfuerzos por mantener un tono profesional, Elisa se encontró disfrutando de su breve conversación. Jonathan tenía un estilo desenfadado y, por una vez, se sintió vista, no como la empleada doméstica que limpiaba su habitación, sino como una persona con sus propios pensamientos y sueños. Mientras hablaban, Jonathan le preguntó sobre su vida fuera del trabajo. Elisa, sorprendida, mantuvo una respuesta vaga, sintiéndose cohibida por compartir demasiado. Mencionó a su hijo, Max, y el rostro de Jonathan se iluminó. «Mi hermana pequeña también es mi mundo», compartió. «Sé lo que es sentirse responsable de otra persona». Intercambiaron una mirada, un momento de entendimiento mutuo que dejó a Elisa con una sensación de algo que no había sentido en años. Después de que finalmente encontraron sus papeles perdidos, Jonathan le dio las gracias. Incluso le ofreció una alegre promesa de recordarla en su próximo discurso sobre los héroes cotidianos. Elisa se rió, pero una parte de ella no pudo evitar preguntarse si realmente había causado una impresión. Más tarde esa noche, de regreso en su modesto apartamento, Elisa repitió la conversación en su mente. La conexión, aunque breve, se había sentido real y despertó algo en ella. Tal vez no era invisible, después de todo. Al día siguiente,
Elisa llegó al trabajo sintiéndose inusualmente llena de energía. No podía quitarse del todo el recuerdo de su encuentro con Jonathan, y trató de convencerse de que era una tontería pensar en ello. Después de todo, él era un huésped, alguien de un mundo completamente diferente. Sin embargo, mientras avanzaba con sus tareas, Elisa notó un ligero murmullo entre el personal del hotel. Se rumoreaba que Jonathan Mercer asistiría a una exclusiva gala benéfica esa noche, que se celebraría en el lujoso salón de baile del Grand Regency. Elisa no pudo resistir una punzada de curiosidad. Había oído hablar de esos eventos, de la extravagancia y el glamour, de la forma en que parecían pertenecer a otro universo. Hacia el final de su turno, Elisa estaba ordenando una habitación de invitados cuando recibió una llamada de la recepción, pidiéndole que bajara. Supuso que era algo de rutina, tal vez una solicitud de un huésped o una pequeña tarea que debía realizar antes de marcar su salida. Sin embargo, cuando llegó al vestíbulo, encontró a Jonathan de pie allí, con las manos en los bolsillos y una sonrisa ligeramente traviesa en el rostro. «Elisa, ¿verdad?», preguntó, con los ojos brillantes de reconocimiento. Antes de que pudiera responder, continuó: «Esperaba que estuvieras dispuesta a acompañarme a la gala de esta noche. Sé que es de último momento, pero creo que realmente lo disfrutarías». Elisa sintió que se le calentaban las mejillas por la sorpresa y la confusión. Ella miró a su alrededor, casi esperando que él estuviera hablando con otra persona. «¿Yo? ¿En la gala?». Jonathan se rió entre dientes. «¿Por qué no? Te mereces una noche libre, ¿no?». Cada parte racional de la mente de Elisa le gritaba que declinara. Este no era su mundo. Ella no era alguien que asistiera a galas de la alta sociedad o se codeara con la élite de Manhattan. Y, sin embargo, la idea era innegablemente tentadora. Dudó, dividida entre la razón y una atracción que no podía explicar. Después de una larga pausa, finalmente encontró su voz. Me encantaría ir», dijo. Las palabras sorprendieron incluso a ella misma. La sonrisa de Jonathan se ensanchó. «Genial. Nos vemos aquí a las 7. Y no te preocupes por nada. El hotel tiene un estilista que puede ayudarte a prepararte. Solo diles que te envié yo». Elisa salió del vestíbulo aturdida, preguntándose si esto era un sueño elaborado del que pronto despertaría. Pero a medida que pasaban las horas y se encontraba en las hábiles manos del estilista del hotel, la realidad empezó a hacerse sentir. Por primera vez, se permitió sentir la emoción de entrar en un mundo que solo había visto desde la barrera. A las 7 en punto, Elisa bajó la gran escalera con un elegante vestido azul marino y el pelo recogido en un sofisticado moño. Se sentía como una persona completamente nueva, pero seguía siendo ella misma, solo una versión de sí misma que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Cuando llegó al final de las escaleras, encontró a Jonathan esperando, con su mirada cálida y admirativa. Le ofreció el brazo y, cuando entraron juntos al salón de baile, Elisa sintió una extraña mezcla de nervios y euforia. Esa noche, durante unas breves horas, ya no era Elisa la ama de llaves. Era una mujer que entraba en un mundo que nunca había pensado que estaba destinado a ella. El salón de baile Grand Regency brillaba bajo candelabros de cristal, lleno de risas, música y el tintineo de las copas de champán. Elisa se sintió como si flotara. La elegancia de la velada la hechizó de una manera que nunca había previsto. Mientras se movía entre la multitud junto a Jonathan, vio a personas sobre las que solo había leído en revistas, actores, directores ejecutivos, políticos. Era surrealista y tuvo que resistir la tentación de pellizcarse. Jonathan fue el acompañante perfecto, le presentó a los invitados y la hizo sentir a gusto. Su calidez y humor calmaron sus nervios y se encontró riendo y conversando con más naturalidad de lo que jamás hubiera creído posible. Para todos los demás, ella era solo otra mujer hermosa con un vestido impresionante. Nadie sabía que en realidad era Elisa Cortez, la mucama que limpiaba sus habitaciones durante el día. Durante toda la noche, Elisa sintió que el peso de su identidad habitual se desvanecía. Se dejó llevar por el momento, sus sentidos se agudizaron por el glamour que la rodeaba. Cuando Jonathan la condujo a la pista de baile, dudó un momento y miró a las parejas elegantemente vestidas que se movían con gracia al ritmo de la suave música de jazz. «No soy exactamente la mejor bailarina», admitió,
sintiéndose un poco avergonzada. Jonathan sonrió, imperturbable. «Solo síganme». Mientras bailaban, Elisa se sintió relajada, dejándolo guiarla en cada paso. Se dio cuenta de que confiaba en él, a pesar del torbellino de su conexión. Se sintió segura, como si pudiera bajar la guardia y simplemente disfrutar de esta experiencia. Por un momento, compartieron un silencio que pareció decir mucho. Vio una suavidad en los ojos de Jonathan que insinuaba algo más profundo que su exterior pulido. Era como si él también estuviera bajando la guardia, revelando una parte de sí mismo que rara vez mostraba. Justo cuando Elisa empezaba a sentirse verdaderamente a gusto, una mujer se acercó a ellos, alta, llamativa, con un inconfundible aire de confianza. Miró a Elisa con una mezcla de curiosidad y juicio sutil antes de volverse hacia Jonathan. «Jonathan, cariño, no nos presentaste», dijo, con voz suave pero con un dejo de posesividad. De repente, Elisa sintió la necesidad de encogerse entre las sombras, recordando el enorme abismo que la separaba de esa gente. Jonathan, sin embargo, permaneció imperturbable. «Elisa, esta es Miranda, una amiga de la familia», dijo, con un tono que insinuaba una historia tensa. La mirada de Miranda se detuvo en Elisa por un momento. Un destello de algo parecido al desdén cruzó su expresión. Elisa sintió que se le aceleraba el pulso, de repente muy consciente de su lugar. Pero se calmó y le dedicó a Miranda una sonrisa educada. Se negaba a dejar que nadie arruinara esa noche. El momento pasó, pero la presencia de Miranda permaneció como una sombra sobre el resto de la velada. Elisa no podía quitarse de encima la sensación de que era una extraña, que se entrometía en un mundo que no era el suyo. Trató de dejar de pensar en eso y se concentró en la amabilidad de Jonathan y en la magia de la velada. Cuando la noche llegó a su fin, Jonathan la acompañó de regreso al vestíbulo del hotel. Se quedaron de pie bajo la suave luz de la lámpara de araña, mientras el mundo que los rodeaba se desvanecía en el fondo. «Gracias, Jonathan», dijo Elisa en voz baja. «Esto fue más de lo que esperaba». La miró con expresión sincera. «Te lo merecías. Y más». Por un momento, Elisa pensó que él podría inclinarse para besarla, pero en lugar de eso, le sostuvo la mano con suavidad, demorándose el tiempo suficiente para que su corazón se acelerara. Cuando regresó a su modesto apartamento esa noche, su mente daba vueltas. Jonathan había abierto una puerta a un mundo del que nunca pensó que sería parte, y una parte de ella no podía evitar querer más. Pasaron los días, pero el recuerdo de la gala y de su tiempo con Jonathan permanecía en la mente de Elisa como una chispa que no podía apagar. Volvió a su rutina. El contraste entre su vida en el Grand Regency y la glamurosa velada que había vivido era más llamativo que nunca. Trató de convencerse de que era solo un sueño fugaz, una noche que había sido una excepción a su realidad. Pero en el fondo, algo había cambiado. Jonathan también parecía incapaz de dejar pasar esa noche. Comenzó a buscar excusas para cruzarse con ella en el hotel, ya fuera para un simple hola o una breve conversación en los pasillos. Cada encuentro dejaba en Elisa una sensación de emoción que intentaba desesperadamente ignorar, sabiendo que la gente como él no debía estar con gente como ella. Y, sin embargo, cada vez que lo veía, esa voz racional se debilitaba. Una tarde, mientras se tomaba un descanso en el salón del personal, se sorprendió al ver a Jonathan de pie en la puerta, mirando a su alrededor como si estuviera en un territorio desconocido. Cuando la vio, sonrió. «Elisa, ¿tienes unos minutos?». Echó un vistazo a su alrededor y captó las miradas curiosas de sus compañeros de trabajo. Sintiendo una mezcla de emoción y aprensión, lo siguió hasta un rincón tranquilo del vestíbulo. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando sonar despreocupada. Jonathan dudó, como si sopesara sus palabras con cuidado. «Estaba pensando en dar un paseo por Central Park esta tarde. ¿Te gustaría acompañarme?». El corazón de Elisa se aceleró. Sabía que probablemente no era prudente, que su posición en el hotel podría verse en peligro si alguien malinterpretaba su relación. Pero la oferta era demasiado tentadora para resistirse. Asintió, sin apenas confiar en su propia voz para responder. Al principio, pasearon por el parque en un cómodo silencio, disfrutando de las vistas y los sonidos de la ciudad que se extendía a su alrededor. Para Elisa,
Central Park siempre había sido un lugar de refugio, un lugar al que podía llevar a Max los fines de semana para escapar de las presiones de la vida diaria. Pero hoy, caminando junto a Jonathan, se sentía nuevo, como si lo estuviera viendo por primera vez. Finalmente, encontraron un banco con vista a un lago y Jonathan se volvió hacia ella, con una expresión seria pero cálida. «Sé que venimos de mundos diferentes, Elisa», dijo, como si leyera sus pensamientos. «Pero no creo que eso deba importar». Elisa bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. «No lo entiendes. Este mundo en el que estás no es algo en lo que pueda entrar así como así. Tengo responsabilidades, un hijo al que cuidar. No soy alguien que pueda vivir en un cuento de hadas». Jonathan tomó su mano y la sostuvo con suavidad pero con firmeza. «No te estoy pidiendo que renuncies a nada. Todo lo que pido es que me dejes entrar, aunque sea un poquito». Por un momento, Elisa se permitió imaginar cómo sería eso. Una vida en la que no tuviera que ocultar quién era, donde pudiera estar con alguien que la viera por algo más que su trabajo o sus luchas. Pero la realidad se cernía como una sombra, recordándole que esta conexión, por más genuina que pareciera, era frágil. A pesar de su conflicto interno, no podía apartarse. Sostuvo su mirada, sintiendo una conexión que desafiaba las barreras entre ellos. Y mientras estaban sentados allí, mirando el sol de la tarde arrojar un cálido resplandor sobre el lago, comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, podía permitirse creer en una nueva posibilidad. Los días posteriores a su paseo por Central Park fueron un torbellino de emociones para Elisa. Se encontró deseando la posibilidad de ver a Jonathan. Su corazón se saltaba un latido cada vez que aparecía en el vestíbulo del hotel o la saludaba casualmente en los pasillos. Sin embargo, por más que se sintiera atraída por él, el peso de sus responsabilidades y la realidad de sus diferencias persistían en su mente. Una noche, Elisa acababa de terminar su turno y se preparaba para irse cuando se le acercó Carmen, su mejor amiga y compañera de limpieza. Carmen tenía un don para percibir cuando estaba pasando algo, y esa noche no era diferente. «Elisa», dijo, inclinándose hacia ella con aire conspirador, «he notado que últimamente sonríes mucho más. No me digas que te has enamorado de uno de estos elegantes huéspedes del hotel». Elisa se sonrojó, incapaz de ocultar sus emociones, pero rápidamente trató de restarle importancia. «Carmen, no es nada de eso. Es solo alguien con quien he hablado algunas veces». Los ojos de Carmen brillaron con picardía. «Ten cuidado, amiga. Los hombres de ese mundo no entienden nuestras vidas. Creen que todo es un juego». Elisa asintió, apreciando la preocupación pero sintiendo una punzada de actitud defensiva. Sabía que Jonathan era diferente, o al menos quería creer que lo era. Pero las palabras de Carmen permanecieron en su mente mientras salía del hotel, preguntándose si tal vez se estaba dejando llevar por una fantasía. Al día siguiente, Elisa estaba trabajando en una de las suites cuando escuchó voces familiares que se acercaban por el pasillo. Se congeló al darse cuenta de que eran Jonathan y Miranda, la misma mujer que se había acercado a ellas en la gala. Elisa se movió rápidamente al otro lado de la habitación, no queriendo escuchar su conversación pero incapaz de evitarla por completo. «Jonathan, estás tirando todo por lo que has trabajado, todo por una criada». La voz de Miranda goteaba desdén, sus palabras cortaban el aire como un cuchillo. El corazón de Elisa latía con fuerza, una ola de humillación la invadió. No sabía que Miranda estuviera consciente de ella, mucho menos de su conexión con Jonathan. Se sintió expuesta, como si su mundo privado hubiera quedado al descubierto para ser juzgado. La voz de Jonathan era firme pero contenida. «Miranda, esto no es asunto tuyo. Elisa no es solo una sirvienta. Es una persona con sus propios sueños y dignidad, y no permitiré que nadie hable así de ella». Elisa sintió una opresión en el pecho, dividida entre una sensación de orgullo por su defensa y una persistente sensación de indignidad. Mientras permanecía allí, escondida en las sombras, se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos por Jonathan y de los desafíos que conllevaban. Cuando finalmente se fueron, Elisa permaneció sola en la tranquila suite, lidiando con la comprensión de que su corazón ya no le pertenecía. Sabía que esta conexión estaba plagada de complicaciones y riesgos,
pero el vínculo entre ellos era innegable. Sin embargo, también sabía que no podía simplemente ignorar sus responsabilidades o los límites entre sus mundos. Más tarde esa noche, Elisa se encontró en casa, observando a Max mientras trabajaba en su tarea. Su presencia la tranquilizó, recordándole su propósito y la razón por la que trabajaba tan duro. No podía permitirse el lujo de perderse en un cuento de hadas, especialmente uno que podría acabar haciéndoles daño a ambos. Y sin embargo, mientras se quedaba dormida esa noche, Elisa no pudo evitar aferrarse a una frágil esperanza, que tal vez el amor podría ser más fuerte que las barreras entre ellos. Los siguientes días fueron una prueba de la fuerza y la determinación de Elisa. Trató de mantener la distancia con Jonathan, con la esperanza de protegerse de la angustia que temía que fuera inevitable. Pero el destino parecía decidido a unirlos. Cada vez que lo veía en el hotel, su corazón vacilaba y, a pesar de sus mejores esfuerzos, sus sentimientos se hacían más fuertes. Una tarde, Jonathan la encontró en el jardín privado del hotel, donde a menudo se tomaba unos minutos para recuperar el aliento. Él se acercó a ella en silencio, con una mirada gentil pero decidida en sus ojos. «Elisa», dijo en voz baja, «siento que te estás alejando. Dime qué está pasando». Elisa respiró profundamente y ordenó sus pensamientos. «Jonathan, es que no estoy segura de si esto es correcto. Vienes de un mundo del que nunca seré parte y, por mucho que me importes, tengo que ser realista. Tengo responsabilidades, un hijo que depende de mí. No puedo permitirme perderme en algo que podría no funcionar». Jonathan se acercó, con los ojos llenos de sinceridad. «Sé que es complicado, Elisa. Sé que hay desafíos. Pero, ¿no crees que nos debemos a nosotros mismos intentarlo? Nunca he conocido a nadie como tú y no quiero perder esto, perderte a ti, solo porque nuestras vidas no encajan perfectamente». Miró hacia otro lado, con la mente acelerada. Una parte de ella anhelaba ceder, permitirse creer en la posibilidad de ser feliz con él. Pero no podía ignorar la realidad de sus circunstancias. ¿Cómo podía arriesgar su corazón y la estabilidad de Max por un amor que podría ser fugaz? Mientras permanecían en silencio, Miranda apareció en el camino. Su mirada se movía de uno a otro con una expresión de frío desdén. Se acercó, con una postura segura, como si ya hubiera ganado una batalla tácita. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo, Jonathan», dijo Miranda, con un tono que destilaba desprecio. Miró a Elisa con una leve sonrisa. «Supongo que algunas personas se conforman con migajas, ¿no?» El rostro de Jonathan se endureció. «Basta, Miranda. Ya terminé con tus juegos». Miranda soltó una risa amarga y hueca. «¿Crees que se quedará contigo, Jonathan? Te usará hasta que consiga lo que quiere, como todos los demás. No seas tan ingenuo». Elisa sintió que se le retorcía el estómago. Las palabras de Miranda la dolían más de lo que quería admitir. Sabía que las suposiciones de Miranda estaban equivocadas, pero la acusación alimentaba sus inseguridades. No soportaba la idea de que la vieran como un caso de caridad o una fascinación pasajera. «Creo que es mejor que me vaya», susurró Elisa, soltándose del agarre de Jonathan. Jonathan extendió la mano, con el rostro marcado por la desesperación. «Elisa, por favor, no dejes que sus palabras se interpongan entre nosotros». Pero Elisa ya había tomado una decisión. Se dio la vuelta y se alejó, con el corazón destrozándose con cada paso. Sabía que tenía que protegerse, priorizar la vida que había construido y el hijo que dependía de ella. Por mucho que le importara a Jonathan, este era un riesgo que no podía correr. Esa noche, Elisa permaneció despierta, con el dolor de su decisión como un peso en el pecho. Se recordó a sí misma sus responsabilidades, los sacrificios que había hecho para llegar tan lejos. El amor era un lujo que no podía permitirse, y era hora de que lo aceptara. Pero en el fondo, una parte de ella no podía evitar preguntarse si simplemente había dejado de lado la única oportunidad de verdadera felicidad que había conocido. Los días pasaban y Elisa se entregaba a su trabajo, decidida a enterrar sus sentimientos por Jonathan. Evitaba los lugares que habían compartido, se mantenía alejada del jardín privado y se mantenía alejada del vestíbulo tanto como podía. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no podía escapar del vacío que persistía. Una tarde,
Mientras ayudaba a Max con su tarea, notó su expresión sombría. Él la miró. Su rostro joven era sabio más allá de sus años. «Mamá, ¿estás bien?» Elisa forzó una sonrisa, pasando una mano por su cabello. «Estoy bien, Max. Solo, cansado». Pero Max no estaba convencido. «Siempre me dices que vaya tras lo que quiero. ¿Por qué no lo haces tú?» Sus palabras la impactaron, resonando de una manera que no había previsto. Se dio cuenta de que al tratar de protegerse, podía estar dando un ejemplo de miedo en lugar de coraje. Había pasado años diciéndole a Max que persiguiera sus sueños, pero allí estaba ella, escondiéndose de los suyos. Esa noche, mientras yacía despierta, Elisa tomó una decisión. No podía seguir viviendo con miedo a lo desconocido. Si había siquiera una posibilidad de felicidad con Jonathan, tenía que encontrar la fuerza para enfrentarla. A la mañana siguiente, se vistió con su mejor atuendo, decidida a buscarlo. Llegó al Grand Regency, con el corazón palpitando fuerte, y se acercó a la recepción. «Estoy aquí para ver a Jonathan Mercer», dijo, con voz firme. La recepcionista asintió y la dirigió a la terraza de la azotea, donde Jonathan solía ir para escapar del caos de su agenda. Elisa respiró profundamente mientras subía, cada paso lleno de anticipación. Cuando llegó a la terraza, lo encontró de pie junto a la barandilla, mirando la ciudad. Se giró al oír sus pasos. Su rostro se iluminó de sorpresa y alivio. «Elisa», dijo suavemente, su voz llena de preguntas no formuladas. Ella se acercó, con la mirada firme. Traté de alejarme porque tenía miedo. Miedo de lo que la gente pudiera pensar, miedo de los desafíos, miedo de fracasar. Pero me di cuenta de que si no aprovecho esta oportunidad, siempre me preguntaré qué podría haber sido. La expresión de Jonathan se suavizó y cerró la distancia entre ellos. «No me importan las diferencias entre nosotros, Elisa. Me importas tú». Cuando él extendió la mano, Elisa tomó la suya, permitiéndose sentir el peso del momento, la posibilidad de una vida con la que solo había soñado. Sabía que habría obstáculos, que su viaje no sería fácil, pero por primera vez, se sintió lista para enfrentar lo que se les presentara. Se quedaron juntos, la ciudad se extendía debajo de ellos, un mundo de incógnitas esperando desplegarse. Y cuando Elisa miró a Jonathan a los ojos, sintió una sensación de paz y certeza que no había conocido antes. Había elegido el amor no porque fuera fácil, sino porque valía la pena luchar por él. En ese momento, Elisa supo que había encontrado algo raro y precioso, un amor que veía más allá de títulos y antecedentes, que la valoraba por lo que realmente era. Y con Jonathan a su lado, se sintió lista para aceptar lo que el futuro les deparara, paso a paso. Cuando Elisa y Jonathan comenzaron a llevar su relación abiertamente, descubrieron rápidamente que el amor, aunque poderoso, era solo una parte de la ecuación. La sociedad de élite de Manhattan, donde el nombre de Jonathan tenía peso e influencia, no era tan tolerante como Elisa había esperado. Los rumores se arremolinaban y los susurros los seguían en el hotel y más allá, mientras la gente especulaba sobre su relación y cuestionaba las intenciones de Elisa. Una noche, asistieron juntos a un evento benéfico, lo que marcó su primera aparición pública como pareja. Elisa se vistió elegantemente y Jonathan permaneció a su lado, tranquilizándola con un suave apretón de su mano cada vez que parecía nerviosa. Pero durante toda la noche, pudo sentir las miradas sobre ella, las sutiles miradas y las cejas levantadas. Los susurros eran más directos ahora, a veces acompañados de sonrisas despectivas o alguna que otra pregunta inquisitiva. En un momento dado, se les acercó una conocida socialité llamada Victoria Lanston, una mujer influyente y con reputación de chismosa despiadada. Victoria les ofreció una leve sonrisa. Su mirada recorrió a Elisa con un juicio apenas disimulado. Entonces, Jonathan, dijo con un brillo en los ojos, veo que has encontrado una compañía refrescante. La expresión de Jonathan permaneció tranquila, pero Elisa podía sentir su tensión. Elisa es más que una compañera, respondió con frialdad. Es mi compañera. Victoria enarcó una ceja y su sonrisa se tensó. ¡Qué encantadora! Solo espero que esté preparada para las exigencias de nuestro mundo. Mientras Victoria se alejaba,
Elisa sintió la familiar punzada de la duda. Había esperado desafíos, pero enfrentarlos de frente fue más difícil de lo que había imaginado. A Elisa le preocupaba el impacto que esto tendría en la reputación de Jonathan, si realmente podría pertenecer a su mundo sin comprometer su sentido de identidad. Más tarde esa noche, cuando regresaron al apartamento de Jonathan, Elisa expresó sus preocupaciones. «No quiero ser la razón por la que la gente no te tome en serio, Jonathan. No quiero que pierdas el respeto ni la credibilidad por mi culpa». Jonathan tomó sus manos, su mirada firme. «No me enamoré de ti para complacer a todos los demás, Elisa. Me enamoré de ti porque eres real, porque me haces sentir viva. El resto del mundo simplemente tendrá que ponerse al día». Pero por mucho que las palabras de Jonathan la consolaran, Elisa no podía ignorar la creciente presión. Quería estar con él, pero también quería ser aceptada, no por lo que pudiera ganar con su estatus, sino por quién era ella. En las semanas siguientes, Elisa afrontó esta realidad con determinación. Siguió trabajando en el Grand Regency y se negó a depender únicamente de la riqueza o la influencia de Jonathan. Quería demostrar, tanto a sí misma como al mundo, que su valor no estaba definido por su relación. Y a medida que su vínculo se profundizaba, encontró una nueva fuerza dentro de sí misma, una resiliencia que le recordó por qué había luchado tanto para construir una vida en sus propios términos. Al final, supo que el amor solo sería tan fuerte como su compromiso de enfrentar el mundo juntos. Y a medida que avanzaban, Elisa y Jonathan se dieron cuenta de que, si bien el viaje sería difícil, estaban dispuestos a dar cada paso, uno al lado del otro.